Salud y paz en Cristo Jesús. Bueno, por aquí está haciendo un poco de frío. Además ando algo despeinado, pero nada me va a robar la libertad de compartir con ustedes o hablar la palabra de Dios. Todavía hoy día se escuchan personas que se preguntan ¿por qué aquel ladrón Cristo lo salvó? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Algunos no ven que hiciera algún mérito para, bueno, Cristo le hiciera esa promesa que cumplió. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero examinemos esto a la luz de la palabra. Yo le voy a dar una respuesta corta y una larga. Yo sé que usted se va a interesar por las dos. Especialmente quiero que preste atención a la larga. La corta es que, bueno, lo salvó porque Cristo es el único que puede hacerlo. Nadie más. Y lo hizo porque quiso y porque pudo. Punto. Y esto tiene una explicación según la palabra. Y la explicación puede ser esta, que está por ejemplo, en el Evangelio según en el Evangelio según Mateo. Recuerden, en el capítulo 20, la historia que se nos narra y se nos enseña sobre aquellos obreros de la viña. Y al final, recuerden que Dios empezó a contratar obreros temprano, otro más tarde, otros a mitad del día y otros ya justo una hora antes de terminar la jornada laboral en la viña. Pero aún así los contrató y en el momento del pago a estos últimos que trabajaron un poquito, le pagó la misma cantidad de un denario que le había ofrecido al que trabajó desde la primera hora de la mañana. Y todos los que trabajaron mucho más se enojaron. ¿Pero por qué le vas a pagar a este último si casi no trabajó? Bueno, la respuesta que le da Jesús, así como la que yo le doy a ustedes, ¿por qué salvó al ladrón? Fue esta. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Somos de Él. Él hace lo que quiere con lo que es de Él, pero les aseguro que no caprichosamente, sino en justicia. Y fíjense cómo voy a anclarme para la explicación larga en esta frase que está aquí contenida en el verso 16, cuando dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. No va a existir ni una sola persona salva que no haya sido escogido. Todo el que es salvo es porque previamente ha sido escogido. Esto nos da a nosotros ya la precisión de que aquel ladrón había sido escogido. ¿Escogido por quién? Por nuestro Padre que está en los cielos. Recuerden la pregunta que Cristo le hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y el que respondió fue Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que la revelación de quién es Jesucristo es producto de una escogencia que hace Dios Padre de quienes van a pertenecer a Cristo. Y si esos escogidos, que son llamados, que son escogidos, los pocos escogidos, aceptan su llamamiento, pues se va a materializar la salvación en su vida. Así pasó con este ladrón, un escogido de Dios, pero que cumplió los requisitos de las Escrituras para ser salvo. Entonces, voy a precisar qué requisitos cumplió, porque todos se preguntan, ¿pero qué hizo ese ladrón para ser salvo? Algunos no logran ver qué fue lo que él hizo, e hizo cosas extraordinarias que Dios demanda de nosotros para participar de la salvación y de la vida eterna. En este caso,
vemos en las Escrituras, y voy a anclarme en el Evangelio según Lucas, y en el verso 39 dice, quiero darle el contexto primero. El contexto es que una vez que es montado en la cruz, ahí en el Gólgota, la Escritura dice que se lo ubicaron a la derecha y a la izquierda dos ladrones, para que se cumpliera la Escritura que fue contado entre los inicuos, una profecía antigua. Y todo el que pasaba meneaba la cabeza burlándose de Cristo. Y algunos decían, mira, se burlaban los guardias, se burlaban los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos. Y dice la Escritura en otros evangelios, porque los 4 evangelios hablan de este asunto, que paseaban y meneaban la cabeza. Dicen cosas como, por ejemplo, y que derrumba el templo y lo reedifica en 3 días. Y míralo ahí colgado, que va a estar reedificando. Un mortal ahí que no puede. Otros dicen que el rey de Israel, sálvate a ti mismo. Rey de los judíos, por favor. Otros decían, salvabas a otro y no puede salvarse a él mismo. Otros decían, llama a tu padre, no es que eres el hijo de Dios. Y toda esta burla incesante que inclusive decían gente de influencia en la sociedad que estaban allí presentes, todos ellos lo decían y eran escuchados por ambos ladrones, por los dos. Pero resulta que cuando alguien es escogido como este ladrón por Dios Padre, cuando alguien se le revela quién es Jesucristo, mire, el mundo podrá decir cualquier cosa. Las mentiras más orquestadas, más hermosas, más científicamente consolidadas para destruir tu fe, pero un escogido que ha decidido creer lo que se le ha revelado no cambia de parecer. Y esto le pasó a ese ladrón. Escuchó tantas cosas de gente influyente y aún así lo que Dios le reveló de Cristo no lo hizo cambiar de parecer. Eso es una cosa que Dios demanda. No se avergonzó ni de Cristo, ni siguió las corrientes de las mayorías que estaban allí presentes. Eso es algo extraordinario que demuestra un carácter y una fe singular. Por otra parte, mire lo que dice la Escritura. El verso 39 del capítulo 23 del Evangelio según Lucas. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Este es uno que le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro que fue salvo también le dijo, acuérdate de mí cuando entre el reino. También le pidió que lo salvara. Pero ¿por qué no salvó a este? Por la sencilla razón de que este lo hacía en son de burla y porque no mostró en ningún momento arrepentimiento de sus malos actos. No hubo confesión de pecados, y donde no hay confesión de pecados es porque no hay arrepentimiento. Y luego dice el 40, respondiendo el otro, salió alguien a la defensa de Jesús. Tú defiendes a Jesús cuando alguien se burla de él, habla mal de él o lo niega. Este ladrón lo hizo enfrente de todos y especialmente de ese otro ladrón. Hijo, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Al decirle esto al otro, le está diciendo, yo sí temo a Dios. Mostró temor a Dios. El 41, nosotros, escuchen bien, la confesión de pecados, producto de un arrepentimiento. Nosotros a la verdad no oculto nada. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Es decir, y aquí se demuestra primero que arrepentimiento, confesión de pecado, se declara culpable, y esto es un elemento extraordinariamente poderoso en la justicia de Dios. Cuando una persona se mueve en la integridad, es decir, saca a la luz pública
todas sus debilidades, todos sus pecados, todos sus errores. Ya las tinieblas no tienen lugar en él. Por eso Dios demanda el arrepentimiento y la confesión de pecados. Una persona que no confiesa sus pecados, sino que los encubre, en ese mismo lugar de encubrimiento está Satanás acusándolo, chantajeándolo, diciéndole: conozco tu debilidad que no quieres mostrarle a nadie. Así que estás en mis manos, vas a hacer lo que yo quiera. Y esa mentira o ese pecado te va a llevar a otro pecado para encubrir este pecado. Y la gente se va enredando. Este hombre se liberó de las tinieblas al decir: yo merezco esto que me está pasando. Pero ese que está allí, no voy a creer las mentiras de los demás. Él es inocente, yo sé quién es, se me reveló quién es. Y la revelación, y esto, cuando tú confiesas tus pecados, entonces la luz de Dios, producto que eres un escogido, resplandece dentro de ti. Y tienes lugar en el reino de Dios. Satanás tiene que apartarse de ti. Y recordemos que la confesión de pecados es uno de los requisitos para la salvación. Arrepentidos y convertidos. Y además lo que él hizo, que está declarando, es también el cumplimiento de Romanos 10:9. El que confiesa con su boca que Jesús, ese que tenía a su lado, es el Señor, y ya ustedes van a ver cómo lo va a confesar, no solamente declarando su inocencia, sino que cuando él dice en el 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está diciendo? Yo sé que tú eres el Cristo, que se te va a entregar un reino, que eres el Hijo de Dios. Si no, no le pediría tal cosa. Así que él reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Confesó con su boca, y al pedirle que se acordara de él, está manifestando, además de reconocer quién es Jesús, que cree en él. Ay, Señor, qué hermosa es la justicia de Dios y cómo se ve manifestada en su palabra. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, regreso al comienzo. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estuvo ese mismo día ese ladrón salvo en el paraíso. Porque Jesús, repito, es el único que puede salvar por medio de la fe que tenemos en él, dada la gracia, la justicia de Dios, porque puede, porque quiso y porque esta persona cumplió los requisitos espirituales para la salvación. Por esa razón, ese ladrón fue salvo. Y tal vez si seguimos escudriñando y más. Pero el Señor me dijo: dile estas palabras a mis amados. Espero que esto les sirva para meditar. Bien. Ya saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.